Organizaciones. El primer tema que vamos a desarrollar en la administración de las organizaciones es precisamente qué entendemos por organizaciones. Nos referimos a esa institucionalidad, a esas entidades que están muy presentes en nuestra vida. Hablamos de la panadería, la verdulería, hablamos también de una iglesia, hablamos de la repartición pública donde sacamos el documento de identidad, hablamos de la escuela, sea pública o incluso privada. Todas son organizaciones, es decir, las organizaciones es el arreglo institucional, el arreglo en términos sociales predominante en toda la modernidad. Ahora, ¿cómo podemos hacer para describir en un solo concepto cosas tan disímiles, ¿no? De una pequeña empresa a una gran empresa, de un sindicato a una unión vecinal, de un ministerio de educación a una escuela, y a tantos tipos de organizaciones que pudiéramos imaginarnos? ¿Cómo podemos hacer para definirla? Bueno, vamos a entrar en esta materia en algo que es común a cualquier conceptualización dentro de las ciencias sociales, de las disciplinas sociales, que es los distintos enfoques, los distintos paradigmas, los distintos acentos a partir de las cuales se pueden describir, definir los conceptos. Eso tiene que ver con que esos paradigmas, vamos a hablar un poquito más sobre esto, van poniendo el acento sobre aspectos diferentes de esta dimensión tan compleja que es nuestra vida en comunidad, la constitución de las sociedades. ¿En qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar en un material que ustedes lo tienen como material de estudio de la clase 1, la guía de organizaciones. Es un material en el que vamos a basarnos para revisar estas conceptualizaciones sobre las organizaciones. Allí vamos a encontrar distintas definiciones. ¿Por qué distintas definiciones? Bueno, por lo que decíamos recién, porque cada una de esas definiciones responde a un autor distinto que está mirando cosas distintas. Entonces, habrá autores que ponen el acento, ponen el foco, ponen la mirada en los individuos que componen una organización, una colectividad de personas que conforman la organización. Ahora, si nosotros ponemos el acento en los individuos, y normalmente esas definiciones suponen un individuo racional, entonces hay toda una serie de consecuencias respecto de cómo vamos a entender las organizaciones. Entonces, una organización en ese sentido va a ser individuos que acuerdan algunas cosas en conjunto, pero no todas las cosas en conjunto. Es decir, si pensamos desde la perspectiva de un individuo que participa, por ejemplo, en una empresa, bueno, comparte el objetivo de prestar el servicio en las condiciones que se definan, que colectivamente prestan la empresa, o producir el artículo, como lo queramos ver. Ahora, ese individuo también tiene objetivos que no son exactamente iguales al resto de la empresa. Por ejemplo, esa persona podría querer ganar un salario y tener una cierta cantidad de ahorros para, no sé, comprarse una casa, y a lo mejor por ahí está el proyecto de vida, o para alguna necesidad familiar. En ese sentido, ese es un objetivo del trabajador que no necesariamente es compartido por el resto de los miembros de esa organización. Allí vemos que cuando adoptamos esa definición, digamos, hay
una consecuencia de ella, me refiero a que si pensamos que la organización es individuos, hay una consecuencia de eso que es, bueno, ¿qué quieren hacer esos individuos? ¿Qué objetivos tienen? Y allí vemos que hay objetivos que son comunes y objetivos que no son comunes, que son particulares de los distintos individuos. ¿Cómo se conjugan esos objetivos? Bueno, es una de las cuestiones centrales de todo este pensamiento organizacional. Vamos a ver que hay definiciones también de organización que dicen, bueno, una organización es mucho más que un conjunto de individuos, cada uno con su propia música en la cabeza y eventualmente compartiendo algunos ritmos o algunas melodías comunes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, vamos a ver la definición de Crozier y Friedberg, que nos dicen que las organizaciones son un constructo cultural. Y acá ya hay otra cosa, digamos, hay una cultura, es decir, hay un conjunto de prácticas sociales relativamente consolidadas, hay un conjunto de significados y que esos significados son compartidos para esa colectividad que integra la organización. Entonces, vemos que hay distintas maneras de definirlo. También podemos pensar que las organizaciones son un epifenómeno de alguna conceptualización más genérica de la sociedad y que reflejan en ese sentido alguna cuestión más propia de, por ejemplo, la diferencia de clases. Son todas distintas versiones, distintos modos de caracterizar a las organizaciones. Ustedes tienen solo un pantallazo aquí con distintas definiciones que apuntan a eso, centralmente, a que ustedes entiendan, como toda nuestra materia, es un recorte, es una presentación sobre la que ustedes sin lugar a dudas pueden profundizar muchísimo más. Entonces, las definiciones que integramos sobre qué son las organizaciones, bueno, apuntan a que ustedes se den una idea de que no es un concepto cerrado, sino que hay distintas miradas al respecto, y que esas distintas miradas al respecto puede que estén poniendo el foco, el acento en distintas cuestiones. Entonces, ¿cómo podemos hacer una síntesis de esto? Nosotros lo hemos intentado redondear, sintetizar en una definición operativa de organizaciones, para lo cual recurrimos a Richard Hall, un sociólogo, una definición que ya tiene un tiempo. ¿Qué dice la definición de Hall? Una organización es una colectividad con unos límites relativamente identificables, un orden normativo, rangos de autoridad, sistemas de comunicación y sistemas de pertenencia coordinados. Esta colectividad existe de manera relativamente continua en un medio y se embarca en actividades que están relacionadas por lo general con un conjunto de objetivos. Esa definición operativa es centralmente la que nosotros vamos a trabajar, que como ustedes ven, de lo que nos habla no es en un sentido definitorio y preanalítico de qué son las organizaciones, sino de cuáles son los elementos que la conforman, que a los fines nuestros resulta bastante útil. Entonces, ¿qué nos dice Hall? Nos dice una colectividad. ¿Qué quiere decir colectividad? Es un conjunto de personas con unos límites. ¿Qué quiere decir límites? Los límites quiere decir que hay una frontera, hay una especie de línea que divide una dentro de una fuera. Hay una dentro de la organización y hay una fuera de la organización. Esa frontera es muy importante tenerla presente porque nos va a dar la posibilidad de describir el ambiente. ¿Qué es el ambiente? Lo que en la definición se llama un medio, ¿no es cierto? Un medio ambiente, el ambiente. El ambiente es lo que está afuera. Ahora, para que haya una afuera tiene que haber un límite, una frontera, que lo divide de un adentro. ¿Por qué es muy importante discriminar el adentro del afuera? Porque el adentro, si ustedes me permiten,
depende de nosotros, depende de la organización, en cierta medida, por supuesto. Y el afuera, no. Eso no quiere decir que el afuera no afecte a la organización. Por supuesto que el afuera va a afectar a la organización. El ambiente afecta a la organización. Incluso puede mandarla a la ruina. Si la organización no se adapta al ambiente en cierta medida, y esta es otra discusión, pero si no se adapta al ambiente en principio, bueno, tiene serias amenazas a su continuidad. Es decir, puede morir la organización, como digamos la metáfora que se utiliza es la de los seres vivos, si los seres vivos no se adaptan a su ambiente, bueno, corren riesgo de extinción precisamente. Entonces hay límites en la organización, una frontera que divide una afuera de una adentro, un orden normativo, es decir, hay normas, rangos de autoridad, jefaturas, sistemas de comunicación, hay modos en los cuales nos comunicamos. Muchas veces esto es muy fácil de determinar cuáles son. Sistemas de pertenencia, también a veces es muy fácil de determinar, es decir, quiénes pertenecen a la organización, quiénes no pertenecen. Sin embargo, hay algunas organizaciones donde no es tan fácil determinar quiénes pertenecen y quiénes no. Quiénes forman parte de una iglesia, no es tan sencillo determinarlo. Quiénes forman parte de un partido político, uno podría decir, bueno, los afiliados, pero a veces los afiliados ni siquiera saben que están afiliados, a veces no participan, y otras personas que no están afiliados sí participan. Entonces, los sistemas de pertenencia también en algún tipo de organizaciones son importantes, hay que tenerlos presentes. Finalmente, digamos, quienes pertenecen, quienes no. En muchas organizaciones, quienes pertenecen quienes quieren pertenecer, quienes dicen yo pertenezco a esa organización. Pero bueno, esto es todo materia de análisis, ¿no? Para cada organización en particular. La colectividad existe de manera relativamente continua, es decir, si nos ponemos de acuerdo para organizar la salida del sábado, no estamos hablando de una organización en los términos que nosotros la planteamos. La organización debe tener continuidad. En un medio, el ambiente del que hablábamos recién, eso que está más allá del límite, de la frontera de la organización. Y se embarca en actividades que están relacionadas por lo general con un conjunto de objetivos. Los objetivos son muy relevantes, como ustedes se imaginan, en la definición de organización. Por supuesto que ustedes saben que un objetivo es lo que queremos conseguir, son las metas que queremos lograr. Son muy importantes, no son todo, pero son muy importantes. También es importante ver toda la discusión que hay detrás de los objetivos, es decir, el objetivo es el objetivo de quién, ¿no? Por eso que decíamos hace un rato, es decir, en una organización hay distintas personas, hay distintos subgrupos, hay distintos grupos, distintos subgrupos, hay distintas áreas, hay distintas afinidades, no necesariamente todas tienen el mismo objetivo. Hay objetivos que se comparten y objetivos que a lo mejor hasta son contradictorios. Por dar un ejemplo típico, hay un excedente empresarial, ¿se va a repartir entre los trabajadores o se va a repartir dividendos entre los accionistas? Y bueno, quizá no todos tienen el mismo objetivo. Entonces, el tema de los objetivos, a veces se pone, este es el objetivo de la organización, pero también hay que ver qué hay detrás de eso, porque puede que sea el objetivo de quienes escriben los objetivos de la organización, de quienes mandan, y allí volvemos al tema de los rangos de autoridad, y no necesariamente del conjunto de la colectividad que integra esa organización, ¿no es cierto? Sobre eso también es interesante reflexionar. Vista esta definición de Richard Hall, les invito a que exploremos la actividad número 1, que tiene que ver con ejemplificar cómo podemos encontrar en una organización que yo les propuse, podría ser alguna otra,
estos elementos de las organizaciones: la colectividad, los límites, las normas, los rangos de autoridad, los sistemas de comunicación, los sistemas de pertenencia, el ambiente, es decir, la existencia en un medio, y los objetivos. Bueno, seguimos.